¿Alguna vez te has sentido olvidado, ignorado o silenciado, incluso por aquellos que deberían protegerte? ¿Y si te dijera que en las páginas más profundas de la Biblia se esconde la historia de una mujer cuyo grito nunca fue escuchado, pero cuyo dolor aún resuena como un eco sagrado en el corazón de Dios? ¿Y si te dijera que la historia de Diná, la hija de Jacob, no es solo una tragedia antigua, sino una llave profética que revela cómo Dios ve a los que han sido heridos y olvidados? Hoy, vamos a desenterrar un capítulo casi perdido de las Escrituras. Una historia que muchos ignoran, que rara vez se predica, pero que lleva una verdad que puede sanar tu alma. Es una historia de injusticia, sí, pero también de restauración, de juicio divino y de un destino mayor que el silencio. Porque Diná no fue simplemente una víctima, fue una señal, un espejo para cada persona que ha sido marcada por la injusticia y ha sentido que su voz no tuvo eco en este mundo, pero sí en el cielo. En los próximos minutos, descubrirás cómo Dios actúa incluso cuando parece que guarda silencio. Verás cómo su justicia no falla, cómo su amor se extiende aún en medio del caos, y cómo aquellos que han sido quebrantados pueden encontrar un propósito eterno en sus cicatrices. Vamos a explorar la verdad que la religión muchas veces calla. La historia de Diná no solo habla de ella, habla de ti, de mí, de todos los que alguna vez han vivido una herida oculta. Y si estás viendo este video, puede que no sea casualidad. Puede que Dios esté queriendo hablarte directamente. Ahora, hay un secreto oculto en la historia de Diná. Un poder espiritual que puede abrirte los ojos y revelarte por qué ciertas cosas sucedieron en tu vida. Y cómo Dios nunca perdió el control, aunque todo pareciera derrumbarse. Prepárate para una revelación profunda, porque al final de este estudio, podrías entender no solo lo que vivió Diná, sino lo que tú estás viviendo hoy. Pero antes de iniciar este viaje bíblico, quiero invitarte a un acto de fe. Comenta ahora mismo "Paz en Cristo" aquí abajo. Al hacerlo, estás declarando que este video no es uno más, sino un momento santo entre tú y Dios. Es tu forma de decir: Señor, háblame a través de esta palabra. Al dejar tu comentario, también ayudas a este mensaje a llegar a más personas que lo necesitan, porque hay quienes hoy están clamando en silencio por respuestas, por consuelo, por dirección, y tú puedes ser parte del milagro que les alcanza. Solo por eso, ya eres un sembrador de fe. Haz clic en me gusta si valoras esta misión. Al hacerlo, ayudas a que YouTube recomiende este video a personas que están llorando en secreto. No sabes cuántas almas rotas se encuentran aquí. Un refugio. Tu simple clic puede ser una puerta abierta a la restauración de alguien. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Este contenido ha sido una iglesia virtual para muchos. Gente que no tiene una congregación, que está sola, enferma, lejos, encuentra aquí su alimento espiritual. Por eso, ser parte de esta comunidad es más que seguir un canal. Es pertenecer a un cuerpo vivo de creyentes. Y una promesa. La penúltima lección de hoy podría contener la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Puede que una sola palabra sea el punto de inflexión que estabas esperando. No la pierdas por desconcentrarte. Ahora, en silencio, abre tu corazón. Siente la presencia de Dios en este momento, porque lo que viene a continuación puede cambiarlo todo. Comenzamos el estudio. La historia de Diná comienza con una frase sencilla, casi inofensiva, en Génesis 34:1. Salió Diná, hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Pocas palabras, pero una escena cargada de significado. Diná, la única hija de Jacob mencionada por nombre, no salió con un propósito maligno. No buscaba pecado ni rebeldía. Salió, simplemente, a ver, a mirar, a conocer, a existir. Pero ese pequeño acto, salir sola, mirar más allá del campamento de su familia, la expuso a una tragedia. Fue vista, fue deseada, y fue tomada por Siquem, hijo de Hamor el Hebeo, príncipe de la tierra. Y aquí se rompe el silencio. Aquí empieza una historia de dolor.
Pero antes de seguir, detengámonos. ¿Cuántas veces tú también has salido con el corazón limpio, buscando algo bueno, y terminaste herido, traicionado, ultrajado? No todos los caminos equivocados comenzaron con malas intenciones. Algunos comenzaron con un simple paso fuera del lugar donde creías estar seguro. Dinah representa a quienes han salido a ver y han terminado siendo vistos por el enemigo. Hay quienes dicen que fue su culpa por haber salido sola, que se expuso, que provocó, que debió quedarse donde estaba. Pero, ¿es justo acusar a una mujer por existir? El texto bíblico no la condena. Dios no la condena. Y tú tampoco debes condenarte por las veces que fuiste herido mientras solo buscabas vivir. Esta parte de la historia de Dinah revela un patrón espiritual. El enemigo ataca cuando el alma está expuesta, cuando el espíritu está abierto, cuando salimos de la cobertura sin discernimiento. Pero esto no significa que Dios se aleja. Al contrario, es en ese momento cuando su justicia empieza a moverse. Dinah fue víctima de un acto injusto y brutal. Pero en medio del horror, Dios no la dejó en el olvido. Aunque los hombres callaron, aunque su padre Jacob no actuó como debía en el momento, el cielo tomó nota. ¿Alguna vez sentiste que los que debían protegerte no hicieron nada? ¿Que tu dolor fue ignorado incluso por quienes llevaban el nombre de Dios? Si es así, escucha bien. Tu historia no terminó allí, así como la de Dinah tampoco, porque Dios no mide tu valor por lo que te hicieron, sino por lo que Él ve en ti. Y lo que Él ve es una hija preciosa, una mujer con propósito, un alma marcada, sí, pero no destruida. La Biblia guarda silencio sobre muchas cosas en la vida de Dinah. No se nos dice si lloró, si gritó, si fue consolada, pero ese silencio bíblico no es olvido divino. Es una invitación a ver más allá de las palabras, a entender con el corazón lo que significa ser redimido por un Dios que escucha incluso los gemidos que no se pronuncian. Hoy, el Espíritu Santo te dice: yo vi cuando fuiste herido. Yo vi cuando saliste sin saber lo que venía. Yo vi cuando fuiste tratado como nada. Pero yo nunca te traté así. Yo te llamé por tu nombre. Tú eres mío. La historia de Dinah comienza con un paso fuera, pero no termina allí. Y la tuya tampoco. Dios puede escribir nuevos capítulos donde otros cerraron el libro. Él puede restaurar lo que fue profanado. Puede levantar tu nombre del polvo y colocarlo en el altar de su gloria. Hoy, esta palabra es para ti, que saliste solo, sola, y el mundo te hirió. Pero hay un Dios que sana, restaura y escribe nuevos destinos. Y si estás viendo este video, puede que hoy sea el comienzo de tu nuevo capítulo. Después del abuso que sufrió Dinah, uno esperaría que su padre, el patriarca, Jacob, el hombre que había luchado con un ángel, el escogido por Dios, se levantara con fuerza para protegerla, para honrarla, para consolarla públicamente. Pero no fue así. Génesis 34:5 dice: pero oyó Jacob que Siquem había deshonrado a Dinah su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob en silencio hasta que ellos viniesen. Silencio. Silencio de un padre que debería haber gritado. Silencio de un líder que debería haber hablado. Silencio de una figura espiritual que debería haber intercedido. Y ese silencio duelen más que muchas palabras. Dinah, herida y quebrada, no solo fue violentada por un extraño, sino olvidada en el momento más vulnerable de su existencia. ¿Puedes imaginarlo? Un padre que guarda silencio. Una casa que no se estremece. Una herida que sangra sin consuelo. Este bloque no es para acusar a Jacob. Es para sanar a los que han vivido bajo ese mismo silencio. Porque hay quienes están viendo este video y conocen ese dolor, el de haber sido heridos, y ver que nadie defendió su valor, el de haber sido destruidos emocionalmente,
y que sus líderes callaron, el de haber esperado consuelo y recibir indiferencia. Pero escucha esto con atención. Aunque Jacob calló, Dios no calla, aunque los hombres te fallaron. El cielo no lo hizo, aunque tu entorno no reaccionó. El corazón de Dios ardía por ti. El silencio de Jacob representa a todos esos entornos que fallan, que se quedan quietos cuando deberían actuar. Iglesias que no creen, familias que se esconden, sistemas que oprimen. Pero Dios no es como Jacob. Él no te ignora. Él no se queda sentado esperando. Él se levanta. Él responde. Él defiende. Y tal vez, al igual que Diná, tú hayas esperado por años que alguien hable por ti, que alguien nombre tu dolor, que alguien valide lo que viviste. Hoy, esta palabra viene como una espada que rompe ese silencio. Dios te está diciendo, yo vi tu vergüenza, yo sentí tu dolor, yo lloré contigo, y no me quedaré callado. Estoy actuando a tu favor, incluso si tú no lo ves aún. A veces, el silencio de los hombres abre el espacio para que resuene la voz de Dios. Y esa voz hoy te llama por tu nombre, no como víctima, no como olvidado, sino como alguien que será restaurado por la gracia. La historia de Diná nos confronta con esa verdad amarga. Ni siquiera en hogares escogidos hay garantías de justicia humana. Pero también nos muestra esta esperanza ardiente. Cuando los hombres fallan, el Dios eterno entra en escena. Hoy, si tú sientes que tu historia fue silenciada, déjame recordarte algo. Dios escribe en mayúsculas lo que el mundo quiso borrar, y está a punto de escribir algo nuevo en ti. Después del acto violento, la Escritura nos ofrece un detalle que muchos pasan por alto. Está escondido en Génesis 34:26. Y tomaron a Diná de casa de Siquem, y se fueron. Detente por un momento. ¿Notaste eso? Diná no fue llevada de vuelta a casa por su padre. No fue protegida por su familia desde el inicio. No se nos habla de ella regresando voluntariamente. La tomaron. Estaba en la casa del que la deshonró. No sabemos por cuánto tiempo. No sabemos si fue días, semanas o meses. Lo que sí sabemos es que Diná estuvo encerrada, aislada, cautiva. Y aquí hay una verdad espiritual que arde como fuego en el alma. Hay muchas personas que, como Diná, han quedado atrapadas en la casa del trauma, no en un lugar físico, sino en un estado emocional. Hay quienes nunca salieron de la casa de Siquem. Viven allí internamente, siguen reviviendo el momento de la herida, siguen sintiendo la vergüenza, el miedo, la soledad, la impotencia. Siguen encerradas, aunque ya no haya muros. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que tu vida se detuvo en un punto? ¿Que hay una parte de ti que nunca regresó del todo? ¿Que algo dentro de ti sigue viviendo en esa escena oscura del pasado? Ese fue el encierro de Diná. Y es el mismo encierro que muchas almas sufren hoy, cuando la herida no sanó, y el alma quedó atrapada en un cuarto oscuro donde nadie entra, donde nadie pregunta, donde nadie ora. Pero escucha esto, Dios no te dejó. Allí, así como los hermanos de Diná la fueron a buscar, así hoy el Espíritu Santo ha entrado a tu casa interior, a esa habitación que cerraste con llave y que no has querido volver a mirar, y te dice, hija, hijo, sal de ahí. Yo vine por ti. Yo vine a devolverte tu voz. Vine a devolverte tu dignidad. La historia dice que Diná fue tomada y se fueron. No se nos dice qué sintió, pero hoy tú sí puedes sentir. Puedes sentir que no estás solo. Puedes sentir que hay un Dios que entra a la habitación donde otros nunca se atrevieron a entrar. Puedes sentir que Él no tiene miedo de tu vergüenza, ni de tus lágrimas, ni de tus recuerdos. Él no se escandaliza. Él entra. Él cura. Él saca del encierro. Y aquí hay algo aún más fuerte. A veces, el alma se encierra para sobrevivir. Sí, a veces es necesario un encierro, para no romperse por completo, para no desmoronarse, para respirar. Pero Dios no te quiere ahí para siempre. Tu alma fue creada para la luz, para la libertad.
para el propósito. Y mientras tú estés atrapado en la casa de Siquem, no podrás ver la tierra que Dios quiere mostrarte. Hoy, con esta palabra, Dios está tocando la puerta de tu prisión interior, no con reproche, sino con ternura, no con juicio, sino con promesa. Sal, Diná, sal, hija, sal, hijo. Ya no tienes que vivir allí, y si te atreves a salir, verás que hay un nuevo camino, que el encierro fue solo una estación, pero no es tu destino. Génesis 34:7 nos revela una escena poderosa. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo cual no se debía haber hecho. Los hermanos de Diná no se quedaron en silencio como Jacob. Ellos lloraron, se airaron, se encendieron en ira santa. Para ellos, lo que había sucedido no era solo una deshonra familiar, era una vileza nacional, una abominación que requería justicia. Aquí comienza otro nivel de la historia. Y aunque su acción posterior fue violenta y extrema, este momento nos enseña algo que el Espíritu Santo quiere que escuches hoy. Hay dolores que, cuando no se sanan, se transforman en furia. La ira de los hermanos de Diná no surgió solo por lo que Siquem hizo. Era una mezcla de impotencia, vergüenza, tristeza y honor herido. Y tú, que estás viendo esto, ¿alguna vez sentiste esa furia? ¿Has sentido un fuego dentro de ti que no sabes si viene de Dios o de tus heridas? ¿Has querido gritar, vengarte, devolver el dolor que te causaron? Muchos cristianos no saben qué hacer con esa ira que nace del trauma, porque les dijeron que debían perdonar, que debían ser mansos, que no podían enojarse. Pero el enojo no es pecado. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Efesios 4:26. Hay una ira que no destruye, sino que revela el lugar exacto donde sangra tu alma. La furia de los hijos de Jacob expuso que la familia estaba rota, que el dolor era real, que el silencio era insoportable. A veces, esa ira que sientes por dentro es una alarma divina que te está diciendo, tu alma está sangrando. No lo ignores, no lo encubras, no lo espiritualices. Llóralo, exprésalo, sácalo delante de mí, porque lo que no se sana, se contamina. Lo que no se expresa, se deforma. Lo que no se entrega a Dios, se convierte en un arma contra ti mismo. Dios no necesita que seas un creyente perfecto, frío y fuerte por fuera. Dios necesita que seas honesto. Y si en tu corazón hay ira por lo que viviste, por la injusticia, por lo que te robaron, por lo que te arrebataron, Dios no te rechaza. Él puede transformar tu furia en fuego santo, fuego que no destruye, sino que enciende tu propósito, fuego que no mata, sino que ilumina tu identidad, porque los hermanos de Diná estaban llenos de furia, pero no sabían cómo canalizarla. Por eso cayeron en la violencia. Tú, en cambio, puedes entregarla a Dios. Derrama tu corazón ante Él. Dile lo que sientes. Llora. Grita si hace falta. Pero hazlo en su presencia, porque allí Él no solo te escucha, te sana. Hoy, la historia de Diná nos recuerda que las emociones no procesadas pueden estallar, o pueden ser redimidas, que los traumas no sanados generan guerras, y que solo, en la presencia del Dios vivo, los corazones rotos encuentran un altar donde arder sin destruirse. Después del acto de violencia, la narrativa toma un giro inesperado. Génesis 34:3-4 nos dice, pero su alma se apegó a Diná, hija de Jacob, llamó a la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Aquí vemos una escena desconcertante. Siquem, quien había deshonrado a Diná, ahora dice que la ama. Y no solo eso, quiere casarse con ella. Le pide a su padre que haga las gestiones para que se convierta en su esposa. A primera vista, podría parecer un intento de reparación.
un intento de convertir la tragedia en compromiso. Pero aquí hay una verdad profunda que el Espíritu Santo quiere revelar. No todo deseo de arreglar es verdadero arrepentimiento. Siquem no se postra, no pide perdón, no reconoce el crimen, solo siente deseo, solo quiere poseer. Su motivación sigue siendo el mismo, no el corazón herido de Dinah. Y esto nos lleva a una herida que muchos de los que ven este video conocen bien. Cuando quienes te hirieron quieren restaurar sin reconocer el daño. ¿Has vivido eso? Personas que te rompieron y luego te ofrecieron regalos, excusas, promesas vacías, que dijeron «te amo» después de haberte traicionado, que quisieron continuar la relación sin sanar la raíz, que minimizaron tu dolor con gestos superficiales. Es lo que hizo Siquem Puntoris y muchos creyentes hoy viven atrapados en relaciones, situaciones y pactos que se formaron a partir del trauma. No del amor verdadero, relaciones nacidas del abuso, no del respeto. Compromisos sellados por el miedo, no por el Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿cómo Dios ve eso? Dios no se deja engañar por palabras dulces. Él mira el corazón. Y cuando no hay quebrantamiento genuino, cuando no hay confesión, cuando no hay justicia, no hay redención verdadera. Este pasaje nos alerta. No aceptes pactos nacidos del dolor que no han sido sanados por Dios. No te unas a lo que te rompió solo porque parece querer arreglar las cosas. La sanidad no comienza con promesas humanas, sino con restauración divina. Siquem no pidió perdón. No buscó a Dios. Solo quiso tomar legalmente lo que ya había tomado por la fuerza. ¿Te suena familiar? Muchos agresores buscan legalizar lo que arrebataron, sin reconocer su maldad. Pero tú no eres propiedad de nadie. Tu alma no está en venta. Tu dignidad no puede ser negociada. Tu corazón pertenece a aquel que murió por ti, no a quien te hirió. Y si hoy estás en una situación donde sientes que alguien quiere recuperarte, sin haberte valorado, sin haberte honrado, sin haberse quebrado delante de Dios, detente. El amor verdadero nace de la verdad, no del abuso. De la redención, no de la manipulación. Y Dios te ama tanto, que no permitirá que vivas una mentira solo por no querer estar solo. Dinah no tuvo voz en esa negociación, pero tú sí la tienes. Tienes una voz, una elección, un Dios que pelea por ti. Y Él no quiere verte atado a lo que te hirió, sino libre para vivir lo que Él soñó para ti desde el vientre de tu madre. Uno de los elementos más impactantes y dolorosos de esta historia es que nunca escuchamos a Dinah hablar. Desde el momento de su salida hasta el cierre del capítulo, la Biblia no registra una sola palabra salida de su boca. No sabemos si gritó. No sabemos si protestó. No sabemos si suplicó, si lloró, si pidió ayuda. No sabemos si amó, si odió, si quiso morir o resistir. Dinah fue silenciada. Y su historia es un espejo de muchas otras, de millones, de mujeres, hombres y niños que han sido heridos y luego condenados al mutismo. Personas que sufrieron algo tan traumático, que perdieron su voz. No solo literalmente, perdieron la capacidad de expresarse, de contar, de confrontar, de buscar justicia, de llorar abiertamente. La herida fue tan profunda que se volvió muda. Y quizás tú, que estás viendo este video, entiendes exactamente a qué me refiero. Tal vez hubo un momento en tu vida donde algo te quebró, y desde entonces, guardas silencio. Vives como si nada. Hablas como si estuvieras bien. Sonríes como si nada doliera. Pero dentro de ti hay una Dinah, una parte de ti que nunca habló, nunca sanó, nunca fue escuchada. Y aquí es donde el Espíritu Santo quiere tocar tu alma con ternura. Tú no necesitas fingir que no pasó. Dios no necesita tu actuación. Necesita tu verdad.
Y tu verdad puede estar hecha de gritos que nunca salieron, de palabras que fueron atrapadas en la garganta, de lágrimas que jamás fueron vistas. Pero Él las vio. Dios escuchó el silencio de Diná, y escucha el tuyo. Porque hay un tipo de clamor que no necesita sonido, el clamor del alma quebrantada, y ese clamor llega al cielo con más fuerza que 1000 oraciones perfectas. Hoy, Dios está diciendo: yo escucho lo que tú nunca dijiste. Yo vi lo que nadie vio. Yo sé lo que nunca te atreviste a contar. Y aún así, yo te amo, te creo, y quiero restaurarte. En una cultura donde la voz de la víctima era desechada, Dios se encargó de dejar la historia de Diná registrada para siempre en la Biblia. ¿Por qué? Porque aunque los hombres olviden, Dios no olvida. Porque aunque nadie hable por ti, Dios sí habla. Y cuando Él habla, lo oculto sale a la luz. Lo enterrado resucita. Lo herido empieza a sanar. Hoy es un día para abrir la boca de tu alma. Tal. Ves, no tienes palabras, pero puedes llorar, puedes escribir, puedes orar en silencio, puedes decirle a Dios: aquí está mi voz, aunque esté rota, y Él tomará esa voz, y la usará como un testimonio de gloria. Porque la historia de Diná no termina con el silencio. Empieza con él, pero Dios la transforma en señal. Tu historia, también. Después de la propuesta de matrimonio de Siquem, Hamor, su padre, entra en escena y busca convencer a Jacob y a sus hijos de sellar un acuerdo de alianza. Entonces, los hijos de Jacob responden con una condición: que todos los varones de Siquem sean circuncidados. Génesis 34, 14, 15. A primera vista, parece una exigencia religiosa, espiritual, sagrada. La circuncisión era el símbolo del pacto entre Dios e Israel. Algo santo, algo divino. Pero en este capítulo, algo santo fue usado como arma. Porque la intención de los hermanos de Diná no era consagrar a Siquem, era debilitarlos para luego destruirlos. 3 días después de la circuncisión, mientras los hombres estaban adoloridos e indefensos, Simeón y Leví entraron en la ciudad, y los mataron a todos. Y aquí el Espíritu Santo quiere detenernos. Porque este pasaje muestra una de las realidades más peligrosas del alma humana. Cuando el dolor profundo no es sanado por Dios, se disfraza de justicia espiritual. Cuando usamos símbolos sagrados como fachada para ejecutar nuestras propias venganzas, dejamos de ser instrumentos del cielo y nos convertimos en ejecutores de nuestra ira. Y aunque la causa era legítima, defender a Diná, el método no era el corazón de Dios, porque Dios es justo, pero también es santo. Dios juzga, pero nunca a través de la manipulación de lo sagrado. ¿Y cuántas veces hoy vemos lo mismo? Personas que usan versículos para condenar, no para restaurar. Líderes que usan el nombre de Dios para manipular emociones heridas. Creyentes que usan la Biblia como espada para vengarse, en vez de como bálsamo para sanar. Y no estamos tan lejos de Simeón y Leví, porque cuando actuamos desde la herida, incluso las cosas de Dios pueden ser contaminadas por nuestro enojo. Y aunque el Señor comprende nuestro dolor, no bendice métodos torcidos. Este episodio nos confronta profundamente. ¿Estamos usando lo sagrado para sanar o para destruir? ¿Estás usando tu fe para acercarte más a Dios o para justificar tu rencor? ¿Estás usando la palabra para amar o para juzgar a quienes te fallaron? Dios quiere santificar no solo tus actos, sino tus intenciones. Y eso solo ocurre cuando el alma quebrada se postra. Porque es posible predicar desde el trauma. Es posible servir desde la herida. Es posible liderar desde el odio disfrazado de justicia. Pero eso no transforma, solo perpetúa el dolor. Hoy, el Espíritu Santo te llama a algo más alto. No uses lo sagrado como venganza, usa lo sagrado para sanar, para redimir, para liberar. Porque la verdadera justicia no nace del rencor, nace de la compasión de aquel que murió por todos, incluso por los que no lo merecían.
Y si Dios, el justo juez, no usó su poder para destruirnos, ¿por qué nosotros usamos el nuestro para vengarnos? Hoy es tiempo de soltar la espada y abrazar la cruz. El nombre Diná, en hebreo, proviene de la raíz din, que significa juicio o ser juzgada. Esto no es un detalle menor. Los nombres en la Biblia nunca son casuales. En ellos hay mensajes proféticos, huellas, del destino y marcas de lo que la vida de una persona terminará enfrentando. Y Diná, desde su nacimiento, cargó el peso de ese juicio. Fue hija de Lea, la menos amada. Fue mujer en una cultura patriarcal. Fue joven, inocente, expuesta y luego silenciada. Pero lo más impactante de su historia no es solo el acto violento que sufrió. Es que, incluso después de ser víctima, fue juzgada. Por generaciones, lectores, comentaristas y líderes religiosos han insinuado que Diná no debía haber salido sola. Que no era propio de una doncella salir a ver a las hijas del país. Que ella provocó la situación. ¿Te suena? Es lo que el mundo hace con millones de mujeres, hombres, niños y niñas, hasta el día de hoy. Victimizar y luego culpar. Herir y luego condenar. Juzgar, sin escuchar. Y eso, querido oyente, no es el corazón de Dios. Dios no te juzga por la herida que llevas. No te culpa por haber sido atrapado. No te desprecia por haber confiado. Él te entiende. Te defiende. Te levanta. La vida de Diná revela una verdad devastadora. Hay personas que nacen con el juicio colgando sobre su cabeza. Personas que, por su historia familiar, por su género, por su apariencia, por su pasado, ya son vistas con sospecha, ya son etiquetadas, señaladas, marginadas. Pero el Espíritu Santo te recuerda hoy, tu nombre no es juzgada, tu nombre es redimida. Dios no te define por lo que el mundo dice de ti, sino por lo que Él escribió sobre ti antes de formarte. Y aunque tu historia parezca marcada por la desgracia, el cielo tiene una palabra diferente. Tal vez fuiste llamado inestable, perdida, dañado, incapaz, culpable. Pero Dios te llama, mi hija, mi hijo, mi escogido, mi amada, mi restaurado. Y cuando Dios habla, todo juicio humano pierde poder. Hoy rompe con los nombres que te impusieron, con las etiquetas que cargaste, con los susurros que apagaron tu alma. Levanta tu rostro, porque aunque fuiste juzgado, Dios es tu defensor, y en su tribunal el veredicto ya fue dado, justificado por la sangre del Cordero. La historia de Diná es la historia de muchos, pero también es la profecía de lo que Dios hará contigo. Te sacará del juicio y te pondrá en el testimonio. Te sacará del silencio y te dará una voz. Te sacará de la sombra y te pondrá como luz, porque lo que el mundo juzgó como ruina, Dios lo levantará como redención. Después de la masacre que sus hermanos llevaron a cabo en nombre de su honra, el texto bíblico guarda silencio total sobre Diná. No sabemos cómo reaccionó. No sabemos si volvió a hablar. No sabemos si se casó, si tuvo hijos, si fue sanada emocionalmente o si vivió en sombras el resto de su vida. La historia simplemente la deja atrás. Y eso es profundamente simbólico, porque muchas personas que pasan por traumas, especialmente mujeres, desaparecen del relato público. Se convierten en notas al pie, en recuerdos incómodos, en temas que nadie quiere tocar. Elau, dolor es tan grande, la vergüenza tan profunda, que es más fácil para todos callar. Pero escucha esto, lo que el hombre dejó en silencio, Dios nunca lo olvidó. Y aunque la Biblia no registre el resto de la vida de Diná, el cielo sí. Dios sabía cómo se sentía. Dios escuchó cada suspiro de su alma. Dios acompañó cada noche en que el recuerdo la visitaba. Dios estuvo allí, en el después.
Y esta es una palabra para ti, que estás en tu después. Después del divorcio. Después del abuso. Después del abandono. Después del diagnóstico. Después del trauma que nadie entiende. Tal vez ya pasó lo peor. Pero el silencio que quedó te pesa más que el grito. Vives en una historia sin desenlace. Caminas con una cicatriz sin explicación. Luchas con preguntas que nadie responde. ¿Y sabes qué? Está bien, porque hay un Dios que escribe en el silencio, que está contigo en el después, cuando todos ya se fueron, que te abraza cuando ya no hay palabras, que te reconstruye no con ruido, sino con ternura. La ausencia de más detalles sobre Dinah no es el final. Es una invitación divina a completar la historia con tu propia restauración. Tú eres parte de la redención de Dinah. Cada vez que alguien encuentra sanidad después del abuso, cada vez que una mujer se levanta de su vergüenza, cada vez que alguien recupera su voz, Dinah es reivindicada y el enemigo tiembla, porque lo que quiso destruir, ahora testifica, lo que quiso apagar, ahora ilumina a otros. Hoy, Dios te dice, no importa que los demás te hayan olvidado, yo no. Yo estoy contigo en este capítulo, que nadie quiere leer, y yo lo voy a escribir contigo, palabra por palabra, hasta que se convierta en testimonio. Porque con Dios, incluso los silencios tienen voz. La historia de Jacob, padre de Dinah, está llena de nombres masculinos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, José, Benjamín, todos hijos, patriarcas, herederos de promesas, pero entre ellos, una sola hija es nombrada. Dinah y no por sus logros, ni por su llamado, ni por su voz, sino por su tragedia. En la cultura bíblica, los varones lideraban las genealogías, eran los protagonistas del pacto, del linaje, de la historia mesiánica. Las mujeres, muchas veces, quedaban fuera de la narrativa visible. Pero aquí está la belleza de la justicia divina. Dios no escribe historias solo con los que gritan fuerte, sino también con los que sufren en silencio. Aunque Dinah no heredó tribus, ni lideró campamentos, ni fue madre de naciones. Su nombre quedó escrito en la Biblia como una denuncia, como un clamor, como un espejo para las multitudes que también han sido olvidadas por las estructuras. Porque Dios no solo bendice a los Rubén, los Leví o los Judá. Dios también abraza a las Dinah, a las que no fueron vistas, a las que no tuvieron púlpito, a las que no se les permitió hablar, a las que no encajaron en el molde de la hija de la promesa. Este bloque es un llamado a todos los que se sienten fuera de la narrativa. ¿Te has sentido olvidado por el sistema religioso? ¿Te han hecho sentir que no tienes un lugar porque no tienes título, posición o linaje? Entonces escucha esto. Dios hace historia con los marginados. Él tomó a una mujer despreciada como Lea y la convirtió en madre de 6 tribus. Tomó a una prostituta como Rahab y la metió en la genealogía de Jesús. Tomó a una joven virgen de Nazaret y la usó para traer al Salvador del mundo. Y también usó a Dinah, no para fundar una tribu, no para predicar una gran palabra, sino para levantar una voz que siglos después seguiría hablando a las heridas más profundas del alma humana. Dinah es símbolo de todas las hijas de Dios que fueron descartadas por los hombres, pero escogidas por el cielo. Y tú, que te sientes sin lugar, sin voz, sin título, eres parte de esa misma línea, una línea invisible para los sistemas religiosos, pero poderosamente marcada por el Espíritu Santo. Hoy, Dios te está recordando tu valor. No necesitas un nombre famoso, ni una posición pública, ni una historia perfecta. Tu herida ya es suficiente para que Él te use. Porque en el reino de Dios, los últimos serán los primeros. Los olvidados serán honrados, y los rotos serán restaurados para mostrar su gloria. Dinah no fue una sombra, fue un reflejo profético. Y tú también lo eres. Después de que Simeón y Leví destruyeron la ciudad de Siquem
y mataron a todos los varones como represalia por lo que le hicieron a su hermana, Jacob finalmente rompe su silencio. Pero lo que dice es profundamente revelador. Génesis 34:30 declara: Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: Me habéis turbado con hacerme odioso a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. ¿Lo percibes? Jacob no menciona a Diná. No habla de su dolor. No muestra compasión por su hija. No manifiesta enojo por el crimen. No pide justicia divina. Jacob se preocupa por su reputación, por su seguridad, por el impacto político de la masacre. Y este momento bíblico nos confronta con una herida muy real en la comunidad de fe. Cuando las figuras de autoridad se preocupan más por la imagen que por el alma. Cuando lo importante no es la víctima, sino el nombre del ministerio. Cuando se oculta el abuso para no dar mal testimonio. Cuando se protege al agresor para no perder influencia. Cuando el sistema importa más que el corazón humano. Jacob, patriarca de la fe, cae en esa trampa. Proteger su legado, antes que restaurar a su hija. Y si tú has pasado por algo así, si sufriste dentro de una comunidad espiritual, familiar o de autoridad, y tu dolor fue ignorado para que no se dañara la imagen de alguien, debes saber que Dios no actúa así. Dios no sacrifica a los heridos por mantener su santidad. Al contrario, su santidad se manifiesta precisamente cuando levanta a los que fueron pisoteados. El verdadero pastor deja las 99 por una. El verdadero padre corre al hijo herido, sin importarle lo que dirán. El verdadero Dios, nuestro Abba, no teme quedar mal visto por abrazar al despreciado. Hoy, esta palabra te recuerda que tú no eres un estorbo para Dios. No eres una amenaza a su reputación. No eres una vergüenza que hay que esconder. Eres su herida, su causa, su hija, su hijo, su tesoro. Y si los hombres de la fe no te defendieron, el cielo entero sí lo hará. Jacob temía a los cananeos, temía perder su posición, temía las consecuencias terrenales, pero Dios no teme nada. Dios no protege estructuras, protege almas. Y hoy, Él está dispuesto a derribar cualquier sistema, cualquier nombre, cualquier fama, si eso significa que tu corazón será restaurado. Porque en su reino, la oveja herida vale más que la imagen pública del rebaño. En Génesis 49, muchos años después del episodio de Siquem, Jacob, ya anciano, profetiza sobre sus hijos. Cuando llega el turno de Simeón y Leví, dice: Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Génesis 49, 5, 7. Estas palabras no solo son duras, son lapidarias. Años después del evento, Jacob no recuerda el dolor de Diná. No menciona el crimen contra ella. Solo condena a sus hijos por su violencia. Y aquí hay una verdad dura pero liberadora. Cuando el dolor no es sanado, se convierte en destrucción. Y esa destrucción contamina incluso a quienes intentan hacer justicia. Simeón y Leví amaban a su hermana. La vieron sufrir. Se llenaron de ira, de vergüenza, de furor. Y en su dolor tomaron la espada. Pero la espada, aunque legítima en su causa, fue maldita por su falta de dominio. Actuaron sin consultar a Dios. No oraron, no lloraron delante del Altísimo, no buscaron justicia divina, solo ejecutaron venganza humana y pagaron el precio. Jacob, su propio padre, profetiza que sus tribus serían dispersas, que su furor dejaría una marca sobre sus descendientes. Y esta palabra es para ti, que amas intensamente, que no soportas la injusticia, que llevas un fuego dentro por lo que viviste o lo que viste vivir a alguien que amas. Ese fuego puede ser santo o destructivo, puede convertirse en ministerio
o en maldición. Depende de lo que hagas con él. Simeón y Leví pudieron haber levantado un altar por su hermana. Pudieron haber consagrado su dolor a Dios. Pudieron haber dicho, Señor, haz justicia tú. Pero eligieron pelear con las armas humanas. Y el cielo los corrigió. Hoy, tú tienes otra oportunidad. Tu dolor, tu historia, tu fuego interno pueden ser transformados. No necesitas tomar la espada. Necesitas tomar el aceite. No necesitas venganza. Necesitas redención. Dios puede usar ese mismo celo que hay en tu alma para levantar una generación sanadora, profética, justa. Pero si guardas ese fuego sin entregarlo al altar, terminarás quemándote por dentro. La historia de Simeón y Leví es un espejo para cada uno de nosotros. ¿Qué estás haciendo con la furia que heredaste del dolor? ¿Estás destruyendo o estás construyendo con Dios? Hoy es tiempo de soltar la espada y abrir las manos para recibir el propósito. Uno de los detalles más inquietantes del capítulo 34 de Génesis, donde se narra la tragedia de Diná, es que Dios no habla, no da instrucciones, no se pronuncia, no corrige, no consuela, no aparece. El capítulo entero transcurre sin una sola mención directa a Dios, ni una voz celestial, ni una profecía, ni un ángel, ni una señal. Solo hombres actuando, solo pasiones humanas, solo decisiones carnales, solo sangre, ira, miedo y silencio. Y aquí muchos se detienen y preguntan, ¿dónde estaba Dios cuando todo esto ocurrió? ¿Dónde estaba Dios cuando Diná fue violada? ¿Dónde estaba cuando Jacob se quedó callado? ¿Dónde estaba cuando los hermanos masacraron una ciudad? Y este bloque es para ti, que alguna vez hiciste la misma pregunta en medio de tu dolor. ¿Dónde estabas, Dios, cuando a mí me pasó? Tal vez también viviste algo brutal, injusto, incomprensible, y el cielo pareció cerrado, el altar parecía frío, la oración parecía no subir. Silencio. ¿Fue ausencia? ¿Fue juicio? ¿Fue indiferencia? No. El silencio de Dios no es su ausencia. Es su misterio. Hay momentos donde Dios no interviene como esperábamos, no porque no le importe, sino porque hay algo más profundo que está obrando detrás del velo. Y en el caso de Diná, ese silencio abrió espacio para que toda una estructura familiar quedara expuesta. El pecado de Siquem, la pasividad de Jacob, la furia descontrolada de los hermanos, todo salió a la luz, porque el cielo no habló, porque cuando Dios calla, el corazón humano se revela. Y a veces es necesario ese silencio para que veamos quién realmente somos. Dios no detuvo a Siquem, pero lo juzgó a través de su propio pueblo. Dios no habló en el momento, pero inspiró a Moisés siglos después para escribir esta historia, y que el nombre de Diná quedara grabado para siempre. Ese silencio no fue olvido, fue diseño. Dios no se olvidó de Diná. Estaba mirando, sufriendo con ella, y preparando algo mayor. Y hoy, tú puedes estar en ese mismo capítulo. Uno en que el cielo parece mudo. La oración parece no surtir efecto. Las lágrimas parecen caer al vacío. Pero escucha, Dios está más cerca de lo que crees. Él no necesita hablar para estar presente. Él no necesita mostrar su mano para estar obrando. A veces, su silencio es su forma de decir, confía, no he terminado, estoy viendo todo. La historia de Diná nos recuerda esto con poder. Dios puede estar en silencio, pero su justicia nunca duerme. Y cuando llegue el tiempo perfecto, su voz romperá ese silencio con redención. En toda la narrativa de Génesis, tras el episodio de Siquem, Diná no vuelve a ser mencionada con protagonismo. No se nos dice si fue sanada, no sabemos si se casó, no sabemos si tuvo hijos, no hay despedida, no hay redención explícita, solo un abrupto silencio. Y para muchos lectores, eso se siente como injusticia. ¿Cómo puede terminar así una historia tan dolorosa? Pero aquí está la revelación que arde como un fuego suave en el espíritu. Cuando la Biblia calla, no es porque la historia terminó, es porque Dios sigue escribiendo en lo invisible.
La palabra escrita tiene un límite, pero la historia que Dios escribe en el corazón de sus hijos no termina en los textos, termina en la eternidad. Y lo que la Biblia no dijo sobre Diná, el cielo sí lo sabe. Dios vio cada paso que ella dio después. Vio si lloró por años o si fue restaurada de inmediato. Vio si guardó silencio por siempre o si en su intimidad comenzó a alabar al Dios que no la abandonó. Y esa es la palabra para ti, que vives con a mesma sensación. De que tu historia no tuvo cierre, que te faltaron respuestas, que nadie te pidió perdón, que no hubo justicia plena, que simplemente la vida siguió, como si nada hubiera pasado. Tal vez estás como Diná. Viviste algo profundo, sagrado, devastador, y luego el relato te dejó atrás. Pero escúchame, tú no eres una historia inconclusa, eres una historia eterna. La Biblia no cuenta cómo terminó la vida de Diná, porque su historia aún está viva en cada alma que es restaurada. Ella representa a todos los que vivieron injusticia, pero no quedaron marcados por ella. Dios no necesita registrar en papel cada acto de restauración, porque Él lo escribe en el cielo, en el libro de la vida, en el testimonio de los ángeles, en las lágrimas que guarda en su odre. Y cuando tú llegues delante de su trono, verás que nada se perdió, nada fue ignorado, nada quedó sin redimir, porque el Dios que ve en secreto recompensa en gloria. Hoy, tu historia puede parecer sin final, pero eso es porque no termina aquí. No termina en el abuso, no termina en la vergüenza, no termina en el silencio, no termina en el abandono, termina en la gloria, termina en el rostro de Jesús, termina en la plenitud de aquel que hace nuevas todas las cosas. Así como Diná, tú puedes haber sido herido, silenciado, olvidado. Pero el cielo nunca te sacó del relato. Dios está escribiendo ahora mismo el capítulo que nadie vio, y será el más hermoso. En el corazón del drama de Diná hay una ciudad, Siquem. Fue allí donde fue vista, allí donde fue violentada, allí donde su nombre se unió para siempre a una tragedia. Siquem se convirtió, para Diná, en el símbolo de su peor recuerdo. Y muchos de nosotros también tenemos Siquems, lugares físicos o emocionales donde algo dentro de nosotros fue quebrado. Una casa, un cuerpo, una conversación, una fecha en el calendario, un nombre que, al escucharlo, aprieta el alma. Lugares que dejaron de ser geografía, para convertirse en ruinas emocionales. Y cuando pasamos por estos lugares, o por su memoria, el corazón tiembla, nos invade el miedo, la tristeza, la impotencia, a veces incluso la culpa, aunque no hicimos nada malo. Pero escúchame bien, Dios no permite que tus ruinas sean el final. La ciudad de Siquem, años más tarde, sería redimida. Fue en Siquem donde José pidió que enterraran sus huesos. Fue en Siquem donde Jesús habló con la mujer samaritana en el pozo. Fue en Siquem donde muchos encuentros divinos ocurrieron después. ¿Lo ves? El lugar donde una hija de Jacob fue humillada, se convirtió, siglos después, en escenario de redención. ¿Y por qué esto es tan poderoso? Porque nos recuerda que Dios no elimina tus ruinas, las transforma, no borra tu historia, la reescribe, no destruye tu pasado, lo redime. El mismo Dios que permitió que Siquem fuera lugar de trauma, lo usó más tarde como puerta de revelación. Y eso es lo que Él puede hacer contigo. Tú, Siquem, puede ser la escena de tu tragedia hoy. Pero mañana será el altar donde otros conocerán a Dios a través de tu testimonio. Porque cuando entregas tu historia a Cristo, Él convierte lo que fue ruina en memoria sagrada, lo que fue vergüenza en lugar de encuentro, lo que fue dolor en fuente de consuelo para otros. ¿Estás dispuesto a permitirle a Dios que use tu Siquem? ¿Estás listo para volver, no en tu fuerza, sino en su gracia, y ver cómo Él transforma el polvo en gloria? Porque no hay lugar tan oscuro que Dios no pueda llenar de luz, y no hay nombre tan marcado
que Dios no pueda usar como bandera de su poder. Dina no volvió a Siquem. Pero la historia regresó allí, y tú también puedes regresar, espiritualmente, a ese lugar. No para revivir el dolor, sino para ver la victoria del cielo sobre él. En la estructura tribal de Israel, cada hijo de Jacob se convirtió en padre de una tribu. Rubén, Simeón, Leví, Judá, todos ellos dieron origen a generaciones. Dina, no es madre de una tribu. No hay descendencia registrada. No hay linaje que continúe su nombre. A los ojos humanos, parece que su historia se apaga en el dolor. Pero el cielo ve diferente. Porque en la economía de Dios, el linaje no siempre es de sangre. A veces es de propósito. Y Dina, aunque no fundó una tribu, dio a luz algo eterno. Una voz que rompe silencios, una intercesión encarnada, una herencia de compasión para los que sufren. Sí, su historia fue dolorosa. Pero ese dolor no quedó estéril. Hoy, cada persona que encuentra consuelo en su relato, cada alma que se ve reflejada en su herida, cada mujer que vuelve a creer que su historia importa, forma parte del linaje espiritual de Dina. Y esto es lo que Dios quiere que escuches. Tu historia también dejará herencia. Tal vez no tendrás el reconocimiento que otros tienen. Tal vez no levantarás una tribu en términos humanos. Tal vez tu nombre no estará en los altares de los hombres. Pero en el cielo, tu dolor redimido será el suelo donde otros caminarán hacia la sanidad. Porque los que han sido heridos por dentro tienen autoridad para sanar a otros desde lo profundo. El mundo quiere que tu dolor sea una nota al pie, pero Dios lo quiere convertir en fundamento. Así como la cruz de Cristo, que fue dolor, sangre, injusticia, se convirtió en la base de la salvación. Tu historia también puede convertirse en plataforma de vida para otros. Dina representa a todos los que no tienen descendencia visible, pero llevan una semilla escondida que brota en generaciones que nunca imaginaron. Hoy, el Señor te dice, tu vida no será infructuosa, tu dolor no será en vano, tu silencio se convertirá en ecos de libertad para otros. Tú también dejarás legado, porque en el reino las lágrimas riegan destinos, y tu historia, aunque marcada por la injusticia, será usada para construir misericordia, justicia y restauración para los que vienen detrás. Tu herida es santa, tu voz es semilla, tu alma es territorio fértil para lo eterno. Aunque la historia de Dina ocurrió hace miles de años, su ador no ficou presa ao pasado. Dina sigue viviendo en las hijas de hoy. Cada vez que una mujer es silenciada, cada vez que una niña es violentada y nadie habla, cada vez que una joven es culpada por lo que le hicieron, Dina revive, e o grito que ela non pode soltar, resoa hoje na voz das que ainda lutan por dignidade. Y esto es algo que el Espíritu Santo quiere revelar a tu corazón. Tu historia no está sola. Loa, ¿qué te pasó? No es aislado, no es solo tuyo. No es una vergüenza privada que debes enterrar, es parte de un clamor colectivo que sube como incienso al trono de Dios. Dina representa una herida generacional, pero también una promesa profética, porque lo que el enemigo intentó hacer al romper el cuerpo de una mujer, hacerla desaparecer, borrar su dignidad, callar su existencia, Dios lo está usando para levantar un ejército de hijas que ya no se callan, mujeres que oran, mujeres que lloran, mujeres que proclaman sanidad en medio de su llanto, y hombres también que han vivido en silencio, hombres que fueron heridos y que nunca se sintieron con derecho a hablar. Porque el dolor no tiene género, el trauma no distingue cuerpos. Todos necesitamos redención. El eco de Dina no se apagó, está en ti, en tu historia, en tu proceso, en tu búsqueda por respuestas. En ese nudo en la garganta que sentiste durante este video, en tu fe que sigue viva, aunque tu alma esté cansada. Y hoy,
El Espíritu Santo te dice, tú no eres una historia más. Eres un eco de justicia. Una semilla de redención, una voz que yo mismo preservé para este tiempo, porque hay generaciones que no se sanaron, mujeres que murieron sin justicia, niñas que nunca fueron escuchadas, almas que se apagaron en el silencio. Pero tú estás aquí, viva, herida quizás, pero viva, con el poder de ser el punto de inflexión en tu linaje, el lugar donde el patrón se rompe, donde la voz se levanta, donde lo que era maldición se transforma en testimonio. El eco de Dinah ahora es tuyo, y a través de ti, se convertirá en voz profética que liberará a otros. A lo largo de las Escrituras, vemos que Dios no es indiferente al sufrimiento humano. Pero hay algo aún más profundo. Él no solo consuela el trauma, Él lo transforma en unción. Sí, unción. Porque aquellos que han sido rotos, humillados, violados emocionalmente, física o espiritualmente, pueden portar una unción que no se aprende en libros ni se transmite por manos humanas. Es la unción que nace desde la herida abierta, desde la lágrima que nadie vio, desde esa noche donde parecía que Dios no estaba, pero en realidad estaba llorando contigo. Dinah no predicó. Dinah no fue líder. Dinah no hizo milagros registrados. Pero en ella hay una unción sagrada que toca cada generación que decide no ignorar su historia. Una unción que no se mide por aplausos, sino por supervivencia. Y aquí está la verdad para ti que estás escuchando esto hoy. Si sobreviviste a lo que viviste, hay una unción sobre ti. No fue por casualidad que sigues de pie. No fue por tu fuerza que superaste ese capítulo. No estás vivo solo porque el tiempo pasó. Estás de pie, porque Dios preservó algo poderoso dentro de ti. Y ese dolor, que parecía inútil, ese capítulo, que parecía injusto, ese grito, que parecía en vano, todo eso está a punto de convertirse en la base de una unción que sanará a otros, porque solo quien ha sangrado sabe valorar la restauración. Solo quien fue humillado puede levantar a otros con compasión. Solo quien fue silenciado sabe el poder de devolverle la voz a alguien. La unción no es espectáculo. La unción no es reconocimiento. La unción es el perfume que brota del alma, quebrantada, y que asciende como aroma agradable delante de Dios. Y tu alma exhala ese perfume. Tal vez no te ves como ungido, tal vez solo te ves como alguien marcado, cansado, roto, pero Dios ve más. Él ve aceite fluyendo de tu herida, ve gracia brotando de tu cicatriz, ve un llamado forjado en lo profundo del dolor. Dinah cargaba esa unción, y tú también. Hoy puedes tomar una decisión, guardar el dolor, o colocarlo en el altar de Dios, y verlo transformado en aceite puro. La decisión es tuya, pero si lo entregas, verás a Dios hacer con tu herida lo que nadie jamás imaginó, porque el trauma en las manos de Dios se convierte en testimonio con poder eterno. Una de las mentiras más peligrosas que el enemigo susurra a quienes han sido heridos es esta: lo que te pasó te manchó para siempre. Nadie podrá amarte si conoce tu historia. Y así, muchos viven con la carga del secreto. Ocultan, disimulan, se encierran. Temen ser rechazados si muestran la cicatriz. Temen ser considerados menos espirituales si confiesan lo que sufrieron. Pero Dios no se avergüenza de ti. No se escandaliza por lo que viviste. No te ve con desdén. No desvía la mirada ante tu dolor. Dios te conoce y aún así te llama por tu nombre. El enemigo quiere que creas que tu historia es una vergüenza, pero en el cielo, tu historia es una canción de redención. Porque cada vez que te levantas a pesar del trauma, cada vez que respiras con fe a pesar del pasado, cada vez que te atreves a amar de nuevo, confiar de nuevo, adorar de nuevo, Dios es glorificado.
En Hebreos 11, el capítulo de los héroes de la fe, están personas rotas, perseguidas, incomprendidas. Y Hebreos 11:16 dice algo glorioso, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Lo ves? Dios no se avergüenza de los quebrados. No se avergüenza de los que fallaron. No se avergüenza de los que fueron heridos. Él se llama Dios de ellos. Y hoy te dice, yo soy el Dios de Diná. El Dios de los que fueron tocados indebidamente. El Dios de los que fueron silenciados por años. El Dios de los que caminan con cicatrices. El Dios de los que no fueron defendidos, pero siguen creyendo. Tu historia no es una carga para Dios. Es un altar. Un altar donde Él quiere manifestar su gloria, donde su amor se hace más visible, donde su poder se revela con más intensidad. Porque si Él puede levantar a alguien que fue quebrado, entonces todos sabrán que su gracia es real. Y eso es lo que hará contigo. No te ocultes más. No vivas con vergüenza. No permitas que el pasado te defina. Levanta tu rostro. Camina con dignidad. No porque nada te pasó, sino porque lo que te pasó no tiene poder sobre tu destino. Dios no se avergüenza de ti. Y tú tampoco debes hacerlo. Cuando se mira la historia de Diná superficialmente, parece no tener propósito. Solo hay abuso, silencio, ira, confusión y olvido. Pero al mirar con ojos espirituales, algo empieza a brillar entre las sombras. Dios no permitió esa historia para destruir, sino para revelar. Sí, revelar. Porque hay aflicciones que no entendemos en el momento, pero que con el tiempo se convierten en luz para otros, en advertencia, en consuelo, en espejo, en profecía. Diná, sin saberlo, se convirtió en un mensaje eterno. Cada palabra escrita sobre ella tiene un peso profético. Cada línea de su historia carga con ecos de otras vidas. Cada silencio que vivió fue escrito como un grito para futuras generaciones. Y esto es lo que el Espíritu quiere que tú entiendas hoy. Tu aflicción también esconde un propósito. No fue en vano. No fue casualidad. No fue solo injusticia. Fue campo fértil para algo mayor. Porque el sufrimiento, cuando es entregado a Dios, se convierte en semilla de destino. Hay cosas que viviste que no tienen explicación humana, pero en el cielo ya tienen un sentido eterno. Tu historia será usada para alertar a otros, para consolar a quienes están al borde de rendirse, para acompañar a los que se sienten solos, para levantar a los que creen que no hay esperanza. Diná nunca supo que millones leerían su nombre siglos después, que su tragedia sería estudiada, orada, predicada, y tú tampoco sabes cuántas vidas cambiarán por lo que tú viviste. Y sobreviviste. No subestimes tu historia. No desprecies tu proceso. No creas que lo que sufriste fue inútil. El Dios que permitió que se escribiera el nombre de Diná también está escribiendo el tuyo. Y ese nombre no quedará asociado al trauma, sino al testimonio. Porque donde hubo aflicción, habrá propósito. Donde hubo oscuridad, habrá lámpara. Donde hubo abuso, habrá autoridad espiritual. Dios no desperdicia lágrimas. Y lo que hoy parece una página triste, mañana será una antorcha en las manos del Espíritu Santo. Diná pudo haberse convertido para siempre en la deshonrada, la callada, la víctima, y en el plano humano, eso fue lo que la historia pareció decretar. Pero el Espíritu nos enseña que la herida no define la identidad del Hijo de Dios, solo redirecciona su camino hacia el propósito. Escucha con atención. Lo que te pasó no te etiqueta. Te empuja, te posiciona, te afina espiritualmente, te dirige hacia lo eterno. Dios no permitió esa herida para encasillarte, sino para activar una parte de tu llamado que solo podía nacer del quebranto. Porque hay compasión que solo nace del dolor. Hay autoridad que solo se forja en la oscuridad. Hay fuego que solo arde cuando todo lo demás se apagó. Diná no tuvo voz, pero hoy su historia sigue hablando.
Y eso significa algo poderoso. Tú también serás escuchado, aunque tú, en torno haya intentado silenciarte, lo que parecía el final, será el principio. Lo que te hizo caer. Será el testimonio que te hará levantar a otros. Lo que te avergonzó. Será la plataforma donde se revelará la gloria de Dios. ¿Puedes creer eso? ¿Puedes aceptar que tu dolor no fue castigo, sino diseño? Porque cuando Dios mira tu herida, no ve un defecto. Ve una llave, una dirección, un acceso. Dios no busca gente perfecta. Busca corazones dispuestos a caminar desde sus marcas, con humildad, pero también con autoridad. Dinah no se levantó con poder humano, pero su nombre cruzó generaciones. Porque el que permite que una herida duela, también es el que sopla sobre ella y la transforma en destino. Hoy, el Espíritu Santo te pregunta, ¿estás dispuesto a dejar de ver tu dolor como un obstáculo y empezar a verlo como una brújula? Porque Él quiere guiarte, no con fórmulas, sino desde ese lugar profundo, donde lloraste en silencio y donde solo Él te vio. Desde ahí, Él comenzará a escribir el nuevo mapa de tu propósito. En la historia de Dinah no se registra un altar, ni una promesa audible de Dios, ni una intervención divina visible. Pero eso no significa que no haya habido pacto, porque hay pactos que no se hacen con palabras, sino con miradas rotas, con lágrimas derramadas en la soledad, con suspiros que suben al cielo como oración silenciosa. Y Dios oye cada uno. Dios hace pactos con los que han sido heridos, no pactos de fama, no pactos de poder humano, sino pactos de restauración, de consuelo eterno, de honra futura. En Isaías 61, el profeta anuncia las promesas del Mesías para los quebrantados. Enviar a los quebrantados de corazón libertad, a los presos, apertura de la cárcel, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza. Este es el pacto silencioso que Dios hizo con Dinah, y que hace contigo también, un pacto donde Él te dice, no te prometo que no habrá dolor, pero te prometo que estaré contigo en cada uno. No te prometo que no habrá silencio, pero te prometo que mi presencia llenará ese vacío. No, te prometo venganza humana, pero sí justicia divina, perfecta, eterna. Y te prometo que lo que te hicieron no será la última palabra sobre ti, porque mientras los hombres construyen pactos con alianzas visibles, Dios construye promesas eternas con los corazones rotos, y esas son las promesas que nunca fallan. Hoy, tal vez no sientes que tienes fuerzas para hacer pactos con Dios, pero escucha esto, Él ya hizo uno contigo. Desde el primer día en que lloraste en silencio, desde la primera noche que pasaste sin comprender, desde la primera vez que tu alma quiso rendirse. Él selló contigo un pacto de fidelidad, y aunque nadie más lo vio, el cielo lo escribió con letras de sangre y amor. No estás solo, no estás sola. Tu dolor está bajo pacto, y lo que está bajo pacto con Dios no termina en derrota, termina en gloria. En muchas historias bíblicas, vemos a personas volver al lugar donde todo comenzó. Jacob volvió a Betel. José volvió a Egipto. Moisés volvió a Egipto. Jesús volvió a Nazaret. Pero Dinah no volvió a Siquem. Nunca más se menciona que regresara. Nunca más se habla de reconciliación con ese territorio. Nunca más se relaciona con aquel lugar. Eso también es redención, porque hay heridas que no se sanan, regresando, sino alejándose. Dios no necesita devolverte al mismo lugar para mostrarte que estás restaurado. Él puede hacer nuevas todas las cosas sin obligarte a mirar otra vez al abismo. Muchos piensan que la prueba de sanidad es volver al lugar del trauma. Pero en la historia de Dinah aprendemos algo diferente. La verdadera restauración no siempre implica regresar, sino avanzar sin que ese lugar te controle. Dinah no volvió, pero tampoco quedó allí. Fue rescatada, fue llevada, fue cargada fuera del sitio de la herida. Y aunque el texto no nos diga cómo vivió después,
Sabemos que no permaneció donde fue lastimada. Eso es lo que Dios hace con quienes ama profundamente. Los saca del pozo, los aleja del lazo, los limpia del polvo y los lleva por nuevos caminos. ¿Significa eso que ignora la herida? No. Significa que te ama tanto, que no te obliga a revivirla. Hoy tú puedes sentir que Dios te está pidiendo volver a aquel recuerdo, a esa conversación, a esa persona. Pero puede que, en realidad, el Espíritu te esté diciendo, no tienes que regresar allí para ser libre, solo tienes que caminar conmigo, porque Él no te sana para que sobrevivas, te sana para que avances, y cada paso que das lejos del lugar donde fuiste herido es un testimonio de que la herida ya no tiene poder sobre ti. Diná no fue llamada a Siquem, fue llamada a vivir. Y tú también. Hay milagros en la Biblia que todos reconocen. El mar que se abre, el sol que se detiene, la tumba, vacía. Pero hay otros milagros, que no hacen ruido, ni fuego, ni espectáculo. Milagros que ocurren en lo profundo del alma. Milagros que casi nadie ve. Milagros como el de Diná. Seguir viva, seguir de pie, seguir caminando después de haber sido quebrada. Sí, eso también es un milagro. Y si tú estás escuchando este mensaje, ahora, después de todo lo que has vivido, después de las noches oscuras, después del abandono, del abuso, del silencio, entonces tú también eres un milagro, porque muchos no lo lograron. Muchos se quedaron atrapados en Siquem, muchos perdieron la fe, muchos jamás volvieron a sonreír. Pero tú sigues aquí. Tal vez herido, tal vez con cicatrices, pero sigues creyendo. Sigues buscando a Dios. Sigues respirando con propósito. Y eso no es poca cosa. Eso es la evidencia de que el cielo ha estado contigo, incluso en los días en que no lo sentiste. Porque el enemigo no solo quiso herirte, quiso detener tu historia, quiso sepultar tu voz, quiso robar tu fe, pero no lo logró. Tu existencia hoy es un testimonio. Tu alma, aunque frágil, es más fuerte que el infierno entero. Porque una alma que ha sido tocada por Dios, aunque rota, es invencible. Y este bloque es para recordarte que no necesitas grandes señales para saber que Dios te ama. Tu aliento es la prueba. Tu perseverancia es el milagro. Tu fe, aunque pequeña, es un fuego que no se apaga. Hoy, honra tu propio proceso. Celebra tu caminar. Abraza tus cicatrices. Reconoce que estar aquí no es normal. Es sobrenatural. Porque seguir viviendo después de haber sido quebrado es uno de los mayores milagros que existen. Y si Dios te sostuvo hasta aquí, no es para abandonarte ahora. El milagro continúa. En la cultura de los tiempos bíblicos, una mujer deshonrada como Diná solía quedar marcada para siempre, excluida del matrimonio, rechazada socialmente, ignorada por su entorno. Y aunque sus hermanos vengaron su nombre con furia, nadie parece devolverle la dignidad. Jacob no la honra. Los textos no la restauran públicamente. Los hombres no escriben una celebración para ella, pero el cielo, sí. Porque el hecho de que su nombre haya sido preservado en las Escrituras, el hecho de que su historia sea leída, reflexionada, predicada y llorada siglos después, es prueba suficiente de que Dios no la dejó en el olvido. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere que recibas hoy en lo profundo de tu alma. Cuando nadie más te devuelve la dignidad, Dios la restaura con honra eterna. Los hombres te pueden ignorar, el sistema te puede silenciar, el mundo te puede descartar, pero Dios te recuerda, te levanta, te honra y te llama por tu nombre. Dios no necesitó una ceremonia humana para vindicar a Diná. La vindicó colocando su historia en la narrativa eterna de redención. Y tú también estás siendo vindicado. Cada vez que alguien se ve reflejado en ti, cada vez que una palabra tuya consuela a otro, cada vez que decides creer en medio del trauma, tu dignidad es restaurada desde el cielo.
No necesitas que los que te hirieron se arrodillen. No necesitas que los que te fallaron se disculpen. No necesitas que el sistema te valide. Porque Dios mismo está escribiendo tu honra en los cielos. Cuando Él honra, nadie puede anular lo que fue decretado en lo alto. Tu valor no disminuyó por lo que viviste. Tu esencia no fue robada. Tu llamado no fue cancelado. Fuiste herido, pero sigues siendo hijo. Fuiste quebrada, pero sigues siendo amada. Fuiste despreciado, pero Dios te viste con gloria. Hoy camina con la cabeza en alto. No por orgullo, sino por redención. Porque aunque nadie te haya defendido públicamente, Dios ya lo hizo eternamente. Y en el reino, la dignidad que viene del cielo es la que permanece para siempre. En la narrativa bíblica, muchos personajes reciben capítulos enteros, genealogías, linajes, cánticos. Dinah non punta aparece en un solo capítulo. Su historia es breve, su dolor es profundo, y su nombre casi se pierde en el torbellino de los patriarcas. Pero Dios la escribió, y eso lo cambia todo. Porque si el creador del universo decidió registrar su nombre, su tragedia, su silencio, su rescate, entonces su historia es eterna. Y tú que alguna vez sentiste que tu vida no merece ser contada, que tus heridas no importan, que tu testimonio es muy corto o muy feo, escucha esto. Dios no se olvida de las historias que el mundo ignora. Él escribe lo que nadie quiere mirar. Preserva lo que otros desechan. Guarda en su libro cada lágrima que nadie vio. Graba en el cielo lo que fue enterrado en la tierra. Sí, Dinah, silenciada, quebrada, olvidada, fue preservada por la pluma del Espíritu Santo. ¿Cuánto más guardará Él tu historia de redención? No necesitas fama. No necesitas reconocimiento humano. No necesitas que todos entiendan tu proceso. Solo necesitas una cosa: saber que Dios sí lo vio. Y si Él lo vio, Él lo honrará. Él lo usará. Él lo transformará. Porque su naturaleza no permite que algo quede fuera de su propósito. El mundo puede olvidar. La familia puede callar. La historia oficial puede omitir. Pero Dios es especialista en recuperar historias perdidas, como la de Ruth, como la de Tamar, como la de la mujer del flujo de sangre, como la de la samaritana, como la de Dinah, como la tuya. Hoy, el Espíritu te susurra con ternura: yo te vi, yo no me olvidé, y tu historia apenas comienza. En un mundo que mide valor por visibilidad, logros o influencia, Dinah parecería irrelevante. No fundó una tribu, no fue profetisa, no dirigió a un pueblo, no tuvo descendencia conocida, no dejó palabras célebres ni milagros registrados, pero aún así, ocupa un lugar en el corazón de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios no mide a sus hijos por lo que lograron, sino por lo que resistieron. Por cómo se mantuvieron vivos cuando todo parecía querer matarlos por dentro. Por cómo guardaron la fe, incluso después de haber sido traicionados, humillados o ignorados. Dios honra la resistencia silenciosa, el sufrimiento secreto, la fe que respira entre lágrimas. Dinah no necesitó hacer grandes cosas para ser amada por Dios, solo necesitó existir. Y tú tampoco necesitas demostrar nada. Tu valor no está en lo que haces, está en lo que eres. Y lo que eres fue definido por el aliento del Creador, no por el trauma que sufriste. Dios te ve completo, incluso cuando tú solo ves pedazos. Dios te llama fuerte, incluso cuando tú te sientes débil. Dios te llama hijo, hija, incluso cuando otros te llamaron por tu herida. El lugar que Dinah ocupa en el corazón de Dios es el mismo que tú puedes ocupar hoy. Un lugar donde no hay juicio, solo redención. Donde no hay desprecio, solo honra. Donde no hay olvido, solo presencia. Donde no hay más dolor, solo propósito. Quizás nadie te haya dicho esto antes. Tu vida tiene un lugar en el cielo.
Tu historia tiene eco en lo eterno. Tu nombre está escrito con amor, no con vergüenza. Y si Dios le dio lugar a Diná en su palabra, ¿cómo no te daría lugar a ti en su corazón? Hoy, recibe esta verdad como un sello. No importa cuán roto haya sido tu pasado, tú tienes un lugar eterno en el corazón del Padre. Diná no dejó descendencia conocida. No fundó linaje. No escribió salmos. No tuvo visiones. No hizo milagros. Pero dejó un legado invisible. Un legado que no se ve con los ojos, pero que el Espíritu discierne, porque hay personas que no fundan reinos, pero abren caminos. Personas que no alzan la voz, pero su silencio clama por generaciones. Personas que no escriben libros, pero sus lágrimas narran capítulos de redención. Diná representa a todos los que han sido silenciados, pero cuyo dolor se transforma en senda santa para otros. Su historia sigue viva porque su herida no quedó abierta. Fue tocada por Dios. Y eso basta. Eso basta para que su nombre se haya preservado, para que su historia siga sanando, para que su proceso nos revele el carácter del Padre. Y ahora, esta palabra se vuelve personal. ¿Cuál será tu legado? Porque no necesitas fama para dejar marca. No necesitas púlpito para hablar. No necesitas ser escuchado por multitudes para que el cielo te oiga. Necesitas fe, perseverancia, un corazón entregado, y el deseo de no morir con la herida, sino vivir con propósito. El legado de Diná no es su tragedia, es su resistencia, su historia que trasciende, su alma que no fue destruida, su nombre que permanece. Y tú puedes dejar un legado aún más profundo, una historia de sanidad, una vida que testimonia, una marca en el corazón de quienes te rodean, una señal para quienes vendrán después de ti. Porque a veces, el mayor legado no es lo que lograste, sino lo que Dios hizo contigo, a pesar de lo que viviste. Diná fue una señal, un eco eterno, una mujer sin voz pública, pero con resonancia celestial. Y tú también puedes serlo. Si llegaste hasta aquí, quiero mirarte a los ojos, a través de esta pantalla, y decirte con el corazón en la mano, tú eres especial, tú eres de los pocos, tú eres de los que el cielo llama escogido. No todos terminan un video como este. Muchos comienzan, pero no resisten. Muchos escuchan, pero no permanecen. Pero tú te quedaste hasta el final. Y eso dice algo poderoso sobre ti. Tu alma tiene hambre de Dios. Tu corazón anhela respuestas verdaderas. Tu espíritu está en busca de redención. Y hoy, el Señor ha hablado contigo, a través de una historia olvidada, una mujer silenciada, una hija marcada. Dios tocó tu historia. Porque la historia de Diná es solo un reflejo. Un espejo que te mostró partes tuyas que quizás ni tú habías mirado. Y si alguna lágrima cayó mientras escuchabas, si algún suspiro se escapó de ti, si tu alma tembló en algún momento, es porque Dios estaba allí, contigo, susurrando, acariciando tus cicatrices, recordándote que no estás solo, que no estás sola. Y ahora quiero invitarte a hacer algo poderoso. Comenta aquí abajo la frase, mi historia también importa. Escríbela no como una declaración vacía, sino como un pacto con tu propia alma, como un acto de fe, como una bandera que levantas después de haber caminado entre ruinas. Al escribirlo, estarás diciendo, no permitiré que lo que me pasó defina lo que soy. Mi historia no se queda en la herida, se convierte en testimonio. Y si este video tocó tu vida, dale, me gusta, ahora mismo. No lo haces solo por apoyar un canal, lo haces como un acto de siembra, porque al hacerlo, ayudas a que este mensaje llegue a otras Dinás, a otras almas, que están esperando una palabra como esta, y no lo saben. Comparte este video, con una amiga, con un familiar, con alguien que necesita saber que su historia también importa. Y si aún no te suscribiste al canal, hazlo ahora.
Porque este canal no es solo contenido, es altar, es abrigo, es lugar santo para corazones cansados. Cada video es una nueva cita con el cielo. Cada palabra es una carta de amor divina. Cada mensaje es un susurro del Espíritu diciendo, no te he olvidado. Y antes de irte, quiero invitarte a hacer algo más. Quédate. Sí, permanece. Deja que la música que suena ahora acaricie tu alma. No cierres el video de inmediato. No interrumpas este momento santo. Haz una oración en silencio. Agradece a Dios por haberte sostenido hasta aquí. Entrégale tus heridas y dile, haz con mi historia lo que tú quieras, Señor, porque puede que esta sea la oración que cambie tu destino. Y recuerda, no es lo que viviste lo que te define. Es lo que Dios hará con eso lo que marcará la eternidad. Gracias por estar aquí. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por ser parte de esta comunidad que no tiene miedo de llorar, sanar y resucitar. Hasta el próximo encuentro. Bajo la mirada de un Dios que nunca olvida.